Nos encontramos en una de las playas que forman la intrincada costa del Pacífico norte costarricense. Este es el hábitat natural del cangrejo ermitaño terrestre. Animal gregario que vive formando grandes colonias, cada uno de ellos con su propia y única concha, tomada de los caracoles del mar o de tierra, si lo encuentran. Vamos a conocer cómo vive el Cenobita compressus, o cangrejo ecuatoriano, también conocido como cangrejo de árbol. Estos pequeños crustáceos acorazados pululan incesantemente por el sotobosque cercano a las playas. Utilizando también la zona intermareal para alimentarse. Generalmente conviven también con otras especies de cangrejos terrestres. Animal omnívoro, utiliza todos los recursos a su alcance. Son parte importante en la limpieza de las playas, eliminando buena parte de desechos biológicos, así como animales muertos y peces arrastrados hasta la orilla. Son ágiles escaladores y funambulistas. O subiendo y bajando por los árboles y las rocas. Siendo todavía dependientes del agua salada, necesitan mantener las branquias húmedas para poder respirar, siendo también capaces de metabolizar la sal. Aquí los vemos alimentándose de los restos de caracolas y ostras dejados por un pescador local. El manzanillo, Hippomane mancinella, es sin duda una de las plantas más peligrosas del mundo, nativo de las playas del Caribe y del Pacífico de América Central. Tocar el tronco ocasiona graves quemaduras. Comer los frutos conlleva a una intoxicación mortal. Quemar su madera produce un humo extremadamente tóxico. Incluso la lluvia se convierte en ácida al atravesar su copa y caer al suelo. El polen, la savia, la corteza, las hojas, las flores, cualquier parte de este peligroso árbol produce quemaduras y eczemas en la piel. En la época de reproducción, las hembras cargan con los huevos hasta el momento en que las larvas están listas para iniciar su propia vida en el mar, pasando a formar parte del plancton, hasta que las pequeñas crías supervivientes estén listas para iniciar su vida terrestre. Tendrán entonces que encontrar una pequeña caracola que esté libre y puedan ocupar. Solo las hembras regresarán algún día al mar para completar el ciclo reproductivo.
Cenobita compressus es la especie más pequeña de cangrejo ermitaño terrestre. Aún así, puede alcanzar varios centímetros de longitud, acrecentado por el tamaño de la caracola que porte en ese momento. Parte de su variada dieta la componen también maderas y troncos en descomposición. Estos pequeños crustáceos son muy sociables, interrelacionándose entre ellos, formando grandes colonias y a veces intercambiando las caracolas según sus necesidades. Este coco vacío contiene agua dulce que puede ser utilizada para su provecho. También sirve de refugio. Al mediodía, para refugiarse del sol, y al atardecer, estos animales encuentran un seguro refugio en las grietas de las rocas. Las caracolas vacías de Neritas cabritosa son normalmente utilizados por estos cangrejos. Los mapaches y coatíes patrullan las playas al acecho de cangrejos y carroña. Esto es un pochote, un árbol con defensas contra animales que ya no existen. Esto es una larva de la mariposa de la muerte. Aquí vemos un ejemplar adulto de esta mariposa alimentándose de la tóxica fruta del manzanillo, la que no parece afectarle, compartiéndola con los cangrejos ermitaños. Este es el rapidísimo cangrejo fantasma, que también comparte su existencia con el cangrejo ermitaño. Utilizan los veneros y riachuelos de agua dulce para adentrarse en la jungla y utilizar los recursos que pudieran allí encontrar. Dependiendo de la época del año y de la escasez de recursos, pueden ser encontrados desde unos pocos cientos de metros a más de 1 kilómetro tierra adentro. Estos pequeños camarones de agua dulce son muy similares a las larvas recién nacidas de cangrejo ermitaño.
una gran higuera estranguladora, árbol habitual en las selvas.